7 de septiembre de 1945. Sobre las ruinas humeantes de Berlín, los vencedores celebran su triunfo con un desfile conjunto. Oficiales británicos, de pie en la tribuna, observan con cortés interés el paso de las columnas aliadas. Pero entonces, algo rompe la monotonía del desfile. 52 sombras de acero soviéticas avanzan con un estruendo sordo, y las mandíbulas de los británicos, literalmente, se desencajan. Eran máquinas que ninguno de los aliados occidentales había visto jamás. Tanques pesados, los IS-3, con torretas semiesféricas y aplastadas, y un casco frontal en forma de cuña que les ganaría el apodo de nariz de Lucio. Los británicos contemplaban a aquellos gigantes de metal y comprendían una verdad aterradora. Sus flamantes tanques Centurion, el orgullo de su ingeniería, no eran absolutamente nada frente a estos monstruos. El análisis posterior solo confirmó sus peores temores. Un cañón principal de 122 milímetros, un blindaje inclinado de 110 milímetros en su punto más grueso, un diseño balístico tan perfecto que los proyectiles enemigos simplemente rebotaban en él. Los ingenieros soviéticos habían creado una máquina adelantada a su tiempo por años. En los cuarteles generales del ejército británico se desató el pánico. Un oficial recordaría más tarde ese momento. Cuando apareció el IS-3, recuerdo que todos decían: «Esto es aterrador. ¿Qué podemos hacer?». Y en efecto, ¿qué podían oponer a esa bestia? Su Centurión, en sus primeras modificaciones, portaba un cañón de 76 milímetros y tenía un blindaje de apenas 76 milímetros. En una confrontación directa, el tanque soviético podía perforar su coraza frontal a una distancia de 1.200 metros. El Centurión, en cambio, no podía hacerle prácticamente nada. Los informes de inteligencia sugerían que la Unión Soviética planeaba una producción masiva, y el mando británico ya imaginaba armadas de estos leviatanes de acero avanzando imparables hacia el Canal de la Mancha. Se necesitaba una respuesta, y se necesitaba con urgencia. Los ingenieros británicos recibieron una orden clara: crear un tanque capaz de destruir a las máquinas pesadas soviéticas desde una distancia en la que ellas aún no pudieran devolver el fuego. Así nació el proyecto que, tras 10 años de desarrollo, se convertiría en el FV-214 Conqueror, el tanque más pesado y poderoso en la historia del ejército británico. El trabajo comenzó utilizando el chasis de un proyecto cancelado, el A-45, un tanque de apoyo a la infantería. Inicialmente, se planeó armarlo con un cañón de 84 milímetros, el famoso 20 libras. Pero para 1949 era evidente que no sería suficiente. Los soviéticos no estaban de brazos cruzados. Los británicos tomaron entonces una decisión radical: instalar una pieza de artillería de 120 milímetros, un arma inmensa, capaz de disparar un proyectil perforante a más de 1.333 metros por segundo. Mientras los ingenieros luchaban por diseñar una torreta que albergara semejante cañón, el ejército necesitaba un vehículo para probar el chasis. De esta necesidad nació una solución intermedia: el FV-221 Carnarvon. Era el cuerpo del futuro Conqueror, pero con la torreta de un Centurión. Se construyeron 21 ejemplares de este híbrido, que jamás vio combate. Su único propósito fue servir como campo de pruebas, un eslabón necesario en la cadena evolutiva nacida del miedo. Un testimonio de cómo la sombra de un tanque, en un desfile sobre las cenizas de una guerra, fue suficiente para encender la mecha de la siguiente. En las cenizas de una guerra mundial, mientras el mundo se dividía bajo la sombra de dos ideologías opuestas, los ingenieros británicos se enfrentaban a un espectro de acero soviético. Los prototipos iniciales, aunque torpes en el entrenamiento de las tripulaciones, otorgaron una experiencia invaluable. Y entonces, en 1954, la pieza final encajó en el rompecabezas. La torreta, armada con el formidable cañón de 120 milímetros, estaba por fin lista. Fue montada sobre un chasis modificado, y de esa unión nació una leyenda: el FV-214,
el Conqueror, el Conquistador. Cuando las primeras unidades de producción salieron de las líneas de montaje en 1955, el espectáculo era sobrecogedor. 64 toneladas de masa de combate, un blindaje que alcanzaba los 180 milímetros de acero en el frontal de la torreta, y su calibre principal, un arma capaz de aniquilar objetivos a distancias en las que la tripulación de un IS-3 soviético ni siquiera habría comprendido de dónde les había llegado la muerte. En total, la industria británica produjo solo 185 de estos titanes, 20 de la primera modificación y 165 de la segunda. La producción cesó definitivamente en 1959. Su doctrina era clara y precisa. Estos tanques serían la última línea de defensa contra las hordas de blindados pesados soviéticos, operando por detrás de la fuerza principal de Centurions, actuando como francotiradores acorazados, eliminando las mayores amenazas desde una distancia segura. Se dice que cuando el primer Conqueror rodó fuera de las puertas de la fábrica, incluso los tanquistas más veteranos, hombres que habían visto el horror de la guerra, se detenían sobrecogidos. Esta máquina no parecía diseñada para la guerra, sino para la disuasión a través de su mera presencia. Su casco masivo, con esa disposición tan característica de 8 pares de pequeñas ruedas de rodaje a cada lado, recordaba al célebre Churchill, y no era una coincidencia. El Conqueror heredaba de él el concepto de tanque de infantería, con un énfasis casi obsesivo en el blindaje y la capacidad de cruzar terrenos difíciles. Las ruedas tractoras se ubicaban en la parte trasera, las guías en la delantera, y entre ellas se extendían unas orugas anchísimas que permitían a este gigante no hundirse en el blando suelo europeo. La suspensión Horstmann se reveló como una de las decisiones de ingeniería más brillantes que definieron el carácter del vehículo. Cada unidad consistía en 2 ruedas de rodaje y un rodillo de apoyo, montados en un bogie externo. Era una solución genialmente simple. Si sufría el impacto de una mina o un daño en combate, la tripulación podía reemplazar toda la unidad de suspensión en el campo, sin necesidad de desmontar medio tanque. Las ruedas de acero, con amortiguadores de goma entre cada par, reducían la probabilidad de perder las orugas en terreno irregular, garantizando que el Conquistador mantuviera su paso firme. El corazón de la bestia era el motor Rolls-Royce Meteor M120, un motor de gasolina de 12 cilindros que entregaba 810 caballos de fuerza. Los conocedores de la aviación reconocen de inmediato en él a un pariente del legendario Merlin, el mismo motor que elevó a los cielos a los Spitfires y Lancasters durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, la versión para tanques fue descafeinada y adaptada para su uso terrestre, pero los genes de aquel pura sangre se sentían en cada ciclo de su funcionamiento. Era el mismo motor que impulsaba a los Centurions, lo que simplificaba enormemente la logística y el mantenimiento. Sin embargo, aquí residía su talón de Aquiles. 810 caballos de fuerza para 64 toneladas de peso era, francamente, insuficiente. La relación potencia-peso del Conqueror era de apenas 12,5 caballos por tonelada, lo que lo convertía en uno de los gigantes más contemplativos del campo de batalla. Era un coloso de poder inmenso, pero de movimiento lento. Un guardián, un centinela de acero diseñado no para la carga impetuosa, sino para la espera paciente y el golpe único y devastador. Un monumento a una guerra que nunca llegó, cuya sola silueta en el horizonte era, en sí misma, una forma de victoria. Sobre el papel, la velocidad máxima de este coloso de acero alcanzaba los 34 kilómetros por hora, pero en la cruda realidad del campo de batalla, las tripulaciones rara vez se atrevían a forzar la máquina hasta ese límite. Sin embargo, donde el asfalto lo castigaba, el terreno abierto lo liberaba. En el barro y la tierra, el Conqueror se movía con una confianza que su primo más ligero, el Centurión, solo podía envidiar. Sus anchas orugas y una suspensión de una potencia formidable le permitían atravesar lodazales y obstáculos donde otros tanques quedaban irremediablemente atrapados. Pero en su interior,
aguardaba una sorpresa, una peculiaridad de ingeniería que podía ser fatal. La transmisión venía con un acertijo. Se instalaron dos cajas de cambio distintas en la serie, la Z52 y la Z52R. Ambas ofrecían 5 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás, pero el esquema de cambio era un reflejo especular la una de la otra. La posición de la palanca que engranaba la primera marcha en una caja activaba la marcha atrás en la otra. Un conductor que pasara de un vehículo a otro tenía como primera y vital tarea averiguar qué transmisión tenía entre manos. De lo contrario, en lugar de un rugido hacia adelante, el tanque podía dar una sacudida violenta hacia atrás, con consecuencias potencialmente catastróficas para cualquier cosa que se interpusiera en el camino de 64 toneladas de metal. Su razón de ser, el corazón de su poder destructivo, era el cañón L1 de 120 milímetros, un arma de ánima rayada, diseñada con un único y sombrío propósito: aniquilar los blindajes más pesados del enemigo. Para ello, disponía de 2 tipos de munición. El primero era un proyectil perforante subcalibrado con sabot desechable, que los militares conocían por el simple código APDS. Su núcleo de tungsteno era acelerado en el cañón hasta alcanzar los 1433 metros por segundo, una velocidad que desafía la comprensión. A una distancia de casi 2 kilómetros, podía atravesar 120 milímetros de blindaje inclinado a 55 grados. El sabot, una especie de copa metálica, guiaba el penetrador a lo largo del cañón y, una vez en el aire, se desprendía en una danza de acero, dejando que el dardo compacto e increíblemente rápido volara hacia su objetivo. El segundo tipo de munición era el proyectil de alto explosivo HESH, el arma predilecta de los tanquistas británicos. Su principio de funcionamiento era diabólicamente ingenioso. Al impactar contra el blindaje, la carga plástica se aplastaba como una torta sobre la superficie antes de detonar. La explosión no buscaba penetrar, sino enviar una onda de choque brutal a través del metal. En la cara interna de la plancha, esta onda provocaba que se desprendiera un fragmento de acero incandescente, una lasca letal que recorría el compartimento de combate del tanque enemigo a una velocidad asesina, aniquilando a la tripulación y destrozando los equipos internos. El metal enemigo se convertía en su propio verdugo. La gran ventaja del HESH era que su eficacia no dependía de la velocidad de impacto. Era igual de mortífero a cualquier distancia, con un alcance efectivo de hasta 2.600 metros. La munición del Conqueror, un total de 35 disparos, era de carga separada. Proyectiles y vainas con la carga propulsora se almacenaban por separado, una decisión que, si bien complicaba la labor del cargador, reducía drásticamente el riesgo de una detonación catastrófica en caso de impacto. Una parte de esta munición se encontraba en la torreta para un acceso rápido. El resto, 25 cargas de pólvora, se guardaba en el casco, en un compartimento a la izquierda del conductor. Su torreta era una compleja estructura de acero fundido, una fortaleza monolítica que no se parecía a nada que los ingenieros británicos hubieran creado antes. Fue un titán nacido del miedo, una respuesta a las pesadillas blindadas del Pacto de Varsovia. Un guardián pesado y complejo, diseñado para un duelo apocalíptico que, afortunadamente para todos, nunca llegó a librarse. Su legado no reside en batallas ganadas, sino en la disuasión silenciosa que representaban sus 64 toneladas de acero y fuego. Su silueta era inconfundible. Un frontal curvo y monolítico que se fundía con gracia en un nicho de popa masivo, diseñado para albergar parte de la munición y equipos vitales. Pero el detalle más insólito, el que definía su carácter, era una pequeña cúpula para el comandante que se alzaba sobre la torreta principal, casi como una fortaleza en miniatura. Era precisamente allí donde se ocultaba el mayor as tecnológico del Conqueror, un sistema de control de tiro que, en plena década de los 50, se adelantó a su tiempo por décadas. Los ingenieros británicos, en un golpe de genio, fueron los primeros en el mundo en concebir e implementar en un tanque de producción en serie el sistema que más tarde sería conocido universalmente como
cazador asesino. Su esencia residía en una revolucionaria división de funciones entre el comandante y el artillero. La cúpula del comandante, accionada por un motor eléctrico, podía girar 360 grados con total independencia de la torreta principal. En su interior, el comandante disponía de su propio periscopio para el reconocimiento, un telémetro óptico de coincidencia y una mira con 6 aumentos para apuntar tanto el cañón principal como la ametralladora coaxial. A la derecha de su mira, una empuñadura le permitía controlar la rotación de su cúpula, mientras un indicador de azimut especial le mostraba en todo momento hacia dónde apuntaba el armamento principal del tanque. El funcionamiento de este sistema era, para la época, pura ciencia ficción. El comandante detectaba un objetivo. Con su telémetro, medía la distancia con precisión milimétrica y transmitía los datos al artillero, al tiempo que orientaba la torreta principal en la dirección general de la amenaza. El artillero, ya con la información crucial en sus manos, realizaba el ajuste fino y abría fuego. Pero aquí es donde la genialidad del sistema se manifestaba. Mientras el artillero se ocupaba de ese primer enemigo, el comandante no perdía ni un instante. Ya estaba girando su propia cúpula, barriendo el horizonte en busca de la siguiente amenaza, midiendo la distancia y preparando los datos para el próximo disparo. Tan pronto como el artillero confirmaba la destrucción del primer blanco, el comandante le transfería instantáneamente las coordenadas del segundo. El proceso se repetía con una velocidad y una eficacia aterradoras. Esto reducía el tiempo entre disparos contra objetivos distintos no en segundos, sino en órdenes de magnitud. Es más, si la situación lo requería, el comandante podía asumir el control total del fuego. Su mira y sus mandos le permitían apuntar y disparar de forma independiente tanto el cañón principal como la ametralladora antiaérea de 7,62 milímetros montada en su propia cúpula. Esta ametralladora se alimentaba con cintas de 200 o 250 cartuchos, con 2 cintas de repuesto almacenadas en el interior de la torreta. Este esquema otorgaba a la tripulación una flexibilidad táctica inalcanzable para cualquier otro tanque de su tiempo. El Conqueror fue, además, el primer tanque británico equipado con un telémetro óptico. Hasta entonces, los tanquistas determinaban la distancia a ojo o mediante el arcaico método de los disparos de ajuste, un proceso que malgastaba munición y un tiempo preciosísimo. Ahora, el comandante podía conocer la distancia exacta con solo pulsar un botón y comunicarla al artillero, quien introducía la corrección y golpeaba con certeza desde el primer proyectil. A distancias superiores al kilómetro, esto confería una ventaja colosal. Allí donde la tripulación de un IS-3 soviético todavía estaba intentando estimar el rango y realizar su primer disparo de ajuste, el Conqueror ya había enviado a su destino un núcleo de tungsteno letal. Fue más que un simple avance en la ingeniería de blindados. Fue la materialización de una nueva doctrina, la encarnación de una mente táctica dividida en 2 cuerpos que trabajaban en perfecta sincronía. Una máquina cuyo cerebro podía estar en 2 lugares a la vez, siempre un paso por delante del enemigo. En la fría aritmética de la guerra, ser el primero en ver y el primero en disparar no es solo una ventaja, es la única regla que verdaderamente importa. Pero aquel sistema, concebido como una revolución táctica, tenía una contrapartida sombría. El comandante, en su cúpula de observación avanzada, quedaba literalmente enclaustrado, amurallado en su propia atalaya de acero, trágicamente separado del resto de su tripulación. El sargento John Chappell, quien comandó un Conqueror durante su servicio, lo recordaría años más tarde con una claridad escalofriante. En el Centurión, relataba, la tripulación era como una familia, ¿sabe? Pero en el Conqueror, te subías a ese artilugio en la parte superior, el cargador estaba en algún lugar allá abajo, el artillero por allá, y el conductor, solo Dios sabe dónde. No me gustaba. A muchos de nosotros no nos gustaba porque estabas tan aislado. No podías inclinarte y hablar con tu artillero o el operador de radio. Simplemente estabas atrapado en esa montaña, completamente solo. Toda comunicación con los hombres que dependían de él
Se canalizaba a través del frágil cordón umbilical electrónico del sistema de intercomunicación. Si este fallaba, el comandante se convertía en un observador mudo y sordo, un vigía impotente sobre un leviatán de 65 toneladas. Peor aún era la situación con el sistema de accionamiento eléctrico de su cúpula. Fallaba con una regularidad alarmante y los diseñadores, en un descuido casi criminal, no habían previsto un sistema de respaldo manual. Cuando la electricidad se cortaba, la torreta del comandante simplemente se congelaba en su posición. Perdía toda capacidad de rotar, de escanear el horizonte en busca de amenazas, de dirigir el fuego de su cañón. El sargento Chapel lo describía con una simplicidad brutal. Si la electricidad fallaba, y sucedía a menudo, eso era todo. Estabas atascado. Y luego estaba la pregunta fundamental, la que atormentaba los sueños de los generales británicos y de los propios tanquistas en las llanuras de Alemania. En un duelo a muerte, ¿quién prevalecería? ¿El Conqueror británico o el IS-3 soviético? Sobre el papel, el tanque británico parecía ostentar una ventaja decisiva. Su alcance era superior, su cadencia de fuego más rápida. Su formidable cañón de 120 milímetros podía perforar con seguridad el blindaje soviético a distancias de combate efectivas. Sin embargo, cuando se le planteaba esta misma pregunta, el sargento Chapel se mostraba cauteloso. Su experiencia en el campo de batalla atemperaba cualquier exceso de confianza teórica. El problema, reflexionaba, es que el IS-3 era un blanco muy bajo. Podía estar agazapado entre los arbustos y, probablemente, habría destruido un par de nuestros Centurions antes de que el Conqueror tuviera siquiera la oportunidad de entrar en posición. Afortunadamente, nunca tuvimos que comprobarlo en la práctica. Así que todo esto no son más que conjeturas. El propio Chapel admitía que el Conqueror le había dejado una impresión agridulce. Teníamos la sensación de que era demasiado complejo, ¿entiende? No era sencillo y fiable como nuestro viejo y querido Centurión. Y a mí, honestamente, no me gusta. Si el comandante del Conqueror sufría el tormento psicológico del aislamiento, el cargador experimentaba un calvario de una índole muy distinta, puramente física. Su trabajo era quizás el más extenuante de todas las especialidades de tanques de la época. La munición de carga separada significaba que cada disparo requería una brutal coreografía de músculo y acero. Primero, debía levantar e introducir el proyectil, una masa de metal que podía pesar hasta 16 kilogramos. Inmediatamente después, tenía que empujar en la recámara la vaina de latón que contenía la carga propulsora, un cilindro que añadía otros 23 kilogramos al esfuerzo. Casi 40 kilogramos de peso muerto por cada disparo. Todo ello en el espacio claustrofóbico del compartimento de combate, bajo el estruendo ensordecedor del cañón y el chirrido metálico de los mecanismos. El complemento de combate, apenas 35 proyectiles, estaba distribuido por todo el vehículo. Una parte se almacenaba en soportes alrededor de la torreta para un acceso rápido. A esta munición, el cargador podía llegar con relativa facilidad en el fragor de la batalla. Pero el resto era una prueba de resistencia. Así, dentro de este gigante de acero, diseñado para dominar el campo de batalla, se desarrollaba un drama humano. Un comandante aislado en su torre de marfil, un cargador luchando contra el peso de su propia arma. Una máquina tan poderosa en teoría, pero tan dependiente de circuitos falibles y de la pura fuerza humana. Un monumento a la desconfianza de una era, donde el arma definitiva era también una prisión para quienes debían manejarla. En el fragor de la batalla, cuando los proyectiles de acceso inmediato se agotaban, comenzaba una peligrosa coreografía. El cargador se veía obligado a realizar una suerte de gimnasia desesperada dentro de un tanque que se balanceaba sin piedad sobre el terreno irregular. 25 casquillos con su carga propulsora yacían en un compartimento a la izquierda del conductor, una reserva vital, pero casi inalcanzable. Para llegar a ellos, el cargador debía contorsionarse, luchando contra la inercia y el espacio claustrofóbico, un esfuerzo hercúleo en medio del caos.
Pero la verdadera maldición del cargador, su némesis personal, llegó en la forma de un mecanismo que, irónicamente, había sido concebido para aliviar su trabajo: el expulsor automático de casquillos usados. La historia de su creación podría contarse como una anécdota, si no fuera trágicamente cierta. El Ministerio de Guerra británico encargó el desarrollo de este dispositivo a la empresa Mullins, una compañía especializada en la fabricación de máquinas expendedoras de cigarrillos. Sí, exactamente esas máquinas en las que se introduce una moneda para recibir una cajetilla. Alguien en el ministerio, en un rapto de cuestionable lógica, debió pensar que la delicada mecánica de entregar un paquete de tabaco era, en esencia, lo mismo que expulsar un casquillo de latón al rojo vivo de casi 1 metro de largo. El sistema Mullins se ubicaba detrás de la recámara del cañón. Era una construcción aparatosa y torpe, con una pantalla de plexiglás que supuestamente protegía a la tripulación de los casquillos rebotados. El principio de funcionamiento sonaba simple, casi elegante. Tras el disparo, el casquillo incandescente caía sobre una bandeja especial, presionaba un microinterruptor y activaba el mecanismo de eyección. El casquillo debía entonces salir automáticamente por una pequeña escotilla en el lateral de la torreta. En la práctica, este dispositivo convertía la vida de la tripulación en un infierno. El casquillo se salía constantemente de las guías y caía en cualquier lugar excepto donde debía. A veces, en el peor de los escenarios, se atascaba entre la recámara y el techo de la torreta, bloqueando el cañón por completo y dejándolo inoperativo. En otras ocasiones, el mecanismo simplemente se detenía a medio camino, dejando la escotilla de expulsión abierta de par en par. Y una escotilla abierta en el lateral de la torreta durante un combate es una invitación directa para un soldado de infantería enemigo con una granada. Lanzar un explosivo a través de esa abertura no habría supuesto ninguna dificultad, ni siquiera para un Existía una manivela manual para situaciones de emergencia, pero su uso requería 5 minutos completos. 5 minutos que, en la distorsión temporal de un combate de tanques, se convertían en una eternidad. El sargento Chappell describía el sistema con una irritación mal disimulada. El cañón dispara y el enorme casquillo al rojo vivo cae al suelo. ¿Qué se supone que debe hacer el cargador? Tiene que intentar levantarlo y echarlo por la escotilla, lo que significa que la escotilla debe estar abierta. O tiene esa pequeña manivela que hay que girar durante una eternidad para abrir la portilla y expulsar el casquillo. Según sus palabras, cuando el sistema funcionaba, era una maravilla, pero funcionaba en contadísimas ocasiones. Y mientras el cargador lidiaba con esta maravilla de la ingeniería fallida, el conductor, en la parte delantera del casco, se enfrentaba a su propia realidad mecánica. Frente a él, 2 palancas controlaban los embragues de a bordo. Entre sus piernas, la palanca de cambios. Los pedales seguían una disposición clásica: embrague a la izquierda, freno en el centro, acelerador a la derecha. El panel de instrumentos contenía lo esencial. En el crisol del combate, la fiabilidad de un simple engranaje a menudo supera la promesa de un automatismo complejo. La historia de este expulsor es un testimonio de la peligrosa brecha que puede abrirse entre el tablero de diseño y el campo de batalla. Una lección escrita en acero y sudor, que nos recuerda que dentro de cada máquina de guerra, la pieza más crítica y a menudo la más castigada sigue siendo el cerebro. Frente al conductor, un panel de instrumentos espartano ofrecía la información vital: indicadores de temperatura, combustible y velocidad. A su lado, los interruptores para las baterías y el generador. Y un testigo crucial, el indicador de posición de la torreta, una herramienta indispensable para que el conductor supiera en todo momento hacia dónde apuntaba el cañón principal, evitando colisiones en espacios reducidos o delatando su posición por un movimiento descuidado. El asiento era una pieza de ingeniería en sí misma, ajustable en altura para permitir 2 modos de conducción radicalmente distintos. Con el asiento elevado, el conductor podía asomar la cabeza por la escotilla abierta, sintiendo el viento y el terreno, una opción preferida en marchas seguras.
En combate, sin embargo, el asiento se bajaba y el conductor se sumergía en la relativa seguridad del casco, observando el mundo a través de los periscopios. En las primeras modificaciones del Conqueror, se instalaron 3 de estos periscopios de visión. En la segunda modificación, fueron reemplazados por un único dispositivo, pero mucho más avanzado, con una óptica superior y un campo de visión más amplio. Este no fue el único cambio. La segunda versión también se distinguía por la forma modificada del eyector de gases en el cañón del arma, y de manera muy notoria por sus tubos de escape de flujo directo que reemplazaban los silenciadores de la primera versión, dotando al tanque de un rugido aún más profundo y amenazador. El sargento Chapo, uno de los hombres que domaron a estas bestias, recordaba la experiencia de conducirlo con cierto afecto. El motor de inyección de combustible creo que rondaba los 800 caballos de fuerza y se movía bien, rememoraba. La conducción era excelente, aunque todavía tenías que hacer el doble embrague y todo eso. Pero cuando conducías un Conqueror, todo el mundo se apartaba de tu camino. No estaba mal al volante. Ruidoso, por supuesto, y con las orugas metálicas en la carretera, el estruendo era espantoso. Pero desde el punto de vista mecánico, todo parecía funcionar con normalidad. Aunque, como él mismo admitía, quizás los mecánicos hubieran tenido una opinión diferente. Y, en efecto, los mecánicos tenían una opinión muy diferente. El Conqueror estaba constantemente acosado por problemas de fiabilidad. La máquina estaba fundamentalmente subpotenciada para su inmenso peso, y las brigadas de mantenimiento de las unidades de reparación y evacuación se desvivían intentando mantener estos tanques en estado operativo. Los vehículos de recuperación blindados, construidos sobre el mismo chasis, cumplían sus funciones razonablemente bien, pero los tanques de combate, que soportaban el peso adicional de la torreta y el descomunal cañón de 120 milímetros, se calaban constantemente y se negaban a arrancar. Ningún ajuste, ninguna puesta a punto, parecía poder resolver este problema de raíz. Los Conqueror fueron destinados al ejército británico del Rin, desplegado en Alemania Occidental, en la misma vanguardia de un posible ataque soviético. Estas máquinas se distribuían entre los regimientos de tanques a razón de unas pocas unidades por escuadrón, y su papel táctico estaba estrictamente definido. Debían ocupar posiciones a una distancia táctica, por detrás de la fuerza principal de tanques Centurión, y actuar como francotiradores blindados. Su misión era destruir los tanques pesados soviéticos, como el IS-3, desde distancias a las que el enemigo no podía devolver el fuego con eficacia. Sobre los mapas de Estado Mayor, el concepto parecía impecable. Una solución elegante para una amenaza muy real. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja que los planes trazados con tinta. Cada salida a maniobras se convertía para las tripulaciones en una lucha, no tanto contra un enemigo simulado, sino contra su propia máquina. Este gigante de 64 toneladas era tan caprichoso como un pura sangre malcriado. El motor se calaba en el momento más inoportuno, negándose a arrancar en el frío de la mañana alemana o tras una larga marcha. El sistema eléctrico de la cúpula del comandante fallaba con una regularidad exasperante, privando al líder del tanque de su principal ventaja, la capacidad de buscar objetivos de forma independiente al artillero. El mecanismo de expulsión de casquillos se atascaba un disparo sí y otro también, obligando al cargador a luchar con la pesada vaina en el confinado espacio de la torreta. La verdadera batalla para estas tripulaciones no se libraba contra un enemigo al otro lado de la llanura, sino dentro del propio casco de acero. Era una guerra de desgaste contra la frustración, contra la obstinada resistencia del metal. Una lección brutal sobre la fricción ineludible que siempre existe entre la ambición del diseño y la implacable realidad del campo. Maldiciendo entre dientes, empujaban manualmente el latón al rojo vivo a través de la escotilla de emergencia. Las brigadas de reparación, parte de las unidades ligeras de evacuación, trabajaban hasta la extenuación. Habían aprendido a reparar los Conqueror literalmente sobre sus rodillas, en las brutales condiciones del campo.
Cambiaban los complejos conjuntos de la suspensión Horstmann, lidiaban con un sistema eléctrico caprichoso y temperamental y ajustaban un motor que parecía estar perpetuamente descompuesto. Estos gigantes de acero devoraban piezas de repuesto en cantidades casi inconcebibles. Cada Conqueror operativo en la línea del frente representaba decenas de horas hombre de trabajo mecánico, y detrás de él se alzaban montañas de componentes desechados. Era una bestia que exigía un tributo constante en sudor y material. Mientras tanto, al otro lado del telón de acero, ocurría algo que los generales británicos no habían previsto en absoluto. La Unión Soviética, para su sorpresa, nunca inició la producción masiva de los tanques pesados que tanto temían en Occidente. El IS-3, aquel espectro de acero que había aterrorizado a los aliados en el desfile de la victoria en Berlín, resultó ser una máquina con su propio y considerable catálogo de problemas. Un compartimento de combate claustrofóbico, una cadencia de fuego desesperadamente baja y una notoria falta de fiabilidad mecánica. Los teóricos militares soviéticos, en un eco silencioso a través de la cortina de hierro, llegaron a la misma e ineludible conclusión que sus homólogos occidentales. El futuro del campo de batalla no pertenecía a los pesados y lentos leviatanes, sino a máquinas de combate universales, a lo que hoy conocemos como el tanque de batalla principal. Un vehículo que combinara movilidad, protección y potencia de fuego en un equilibrio razonable. Y así, mientras los Conquerors se oxidaban en los polígonos de Alemania Occidental, los ingenieros británicos no se habían quedado de brazos cruzados. El Centurión, un diseño más antiguo pero infinitamente más versátil, era modernizado de forma constante y metódica. Su armamento recibía mejoras cada vez más potentes. Primero, el cañón original fue reemplazado por un arma de 20 libras, de calibre 84 milímetros. Y luego, se instaló la legendaria pieza que cambiaría las reglas del juego, el célebre cañón estriado L7 de 105 milímetros. Esta arma se convirtió en una verdadera obra maestra de la ingeniería británica, y su influencia se extendió por todo el mundo occidental. Fue montado en tanques estadounidenses, alemanes e israelíes. Con el L7, un centurión podía enfrentarse con confianza a cualquier blindado soviético a distancias de combate realistas. De repente, la necesidad de un coloso enorme, torpe y caprichoso como el Conqueror simplemente se desvaneció. A principios de la década de los 60, el alto mando británico selló el destino de sus tanques pesados. Eran exorbitantemente caros de operar, complejos de mantener y exigían una cadena logística completamente independiente. Simplemente ya no encajaban en el concepto de un ejército moderno y ágil. Las 185 máquinas construidas sirvieron apenas 11 años, desde 1955 hasta 1966. Su sucesor fue el Chieftain, el nuevo tanque de batalla principal, la encarnación de esa idea de una máquina universal capaz de cumplir cualquier misión. El Chieftain heredó del Conqueror el intimidante calibre de 120 milímetros de su cañón principal y un sistema de control de tiro perfeccionado, pero se deshizo de la masa excesiva y de todos los problemas inherentes a ella. Sin embargo, el legado más perdurable del Conqueror fue una idea. El principio de cazador-asesino, implementado por primera vez en este tanque, se convirtió en el estándar de oro para todas las generaciones posteriores de tanques de batalla principales en todo el mundo. El telémetro óptico, que en los años 50 parecía un milagro de la técnica, cedió su lugar a los sistemas láser. Pero la idea fundamental, el concepto de determinar con precisión la distancia al objetivo antes de disparar, esa esencia de su diseño, perduró. El Conqueror fue un callejón sin salida evolutivo, un gigante imperfecto cuyo tiempo pasó rápidamente, pero su fantasma conceptual sigue acechando en el corazón de cada tanque moderno que patrulla los campos de batalla de hoy. El eco del último disparo no marcó el final de su historia. La mayoría de los Conqueror desmantelados encontraron su fin en los polígonos de tiro,
sirviendo como mudos testigos del poder de una nueva generación de armas, o se convirtieron en centinelas de acero a las puertas de las bases militares. Unos pocos ejemplares llegaron a museos y colecciones privadas, donde el óxido narra ahora una historia de abandono bajo el cielo abierto, un lento desvanecerse de la gloria de la Guerra Fría. Un veterano incluso se convirtió en el improbable hogar de un gato callejero llamado Stanley, que vivió durante años dentro del casco corroído en los terrenos de un museo de tanques. Pero el Conqueror jamás se enfrentó en combate a su némesis designada, el soviético IS-3. La Guerra Fría, afortunadamente, se mantuvo fría, y la pregunta de quién habría prevalecido en ese duelo de titanes quedará para siempre en el terreno de la especulación de historiadores y entusiastas. La era de los tanques pesados, esa carrera armamentística por un blindaje más grueso y un calibre cada vez mayor, había llegado a su fin. Venció el concepto del tanque de batalla principal, más versátil y universal. Así, el Conqueror permanece como un monumento de 64 toneladas a una época pasada, un tiempo en que el miedo a un monstruo de acero soviético fue tan grande que los británicos se vieron obligados a forjar su propio Leviatán en respuesta.